Así que iniciaremos la jornada con la exposición de buenas prácticas en la supervisión de docencia y pasantías clínicas a cargo de la enfermera matrona, magíster Eliana Escudero Zúñiga, decana de la Facultad de Salud y Odontología de la Universidad Diego Portales, miembro de Community Global Patient Safety Network de la OMS, miembro del Grupo Internacional de International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning. Dejamos con ustedes a Eliana Escudero. Muy buenos días. Y antes que nada, agradecer sinceramente a la Fundación de Seguridad del Paciente esta oportunidad, más aún siendo casa huésped, como señaló Irela y como mencionaste tú, Maritza, de este gran evento, un evento internacional que convoca a países de distintos continentes, y de verdad es un gran desafío en lo que va a ser mi presentación, que en este minuto voy a empezar a compartir. ¿Ya? Presentación que en un inicio, y todos los que recibieron el programa, correspondía a la directora de la Escuela de Enfermería, mi colega Pamela Torres, quien, como señaló la profesora Irela, hoy día lamentamos no está presente, pero ha sido gestora relevante de este encuentro, y que nos permite hoy día tocar un tema que no es nada fácil en este segundo encuentro latinoamericano de enfermería para la seguridad del paciente y quinto Congreso Internacional de Seguridad del Paciente. Señalar que el desafío de hablar de las buenas prácticas, la supervisión de docencia y pasantía clínica, de alguna manera lo voy a tratar de hacer con la visión como miembro de esta comunidad en una red internacional que traerá la problemática que estamos viendo todos en el mundo y que de alguna manera es la visión macro de algunas cosas que podrían ser importantes observar. Claro, no tener ningún conflicto de interés, y los objetivos que me he planteado es reflexionar sobre desafíos y oportunidades de hacer cambios curriculares en enfermería a partir del contexto actual, identificar la formación de enfermeras, enfermeros hacia una cultura de seguridad y revisar evidencia para la toma de decisiones y algunos resultados desde la experiencia. El presidente, el doctor Hugo Guajardo, me pidió que casi diera una receta de cocina. Al finalizar voy a tratar de dar algunos tips para que sean algunas reflexiones más que nada, porque no tengo yo la solución, de aquellas cosas que podamos enfrentar de otra manera a partir de lo que hoy día nos dijo hay que hacer algo distinto. Entonces, el temario va a estar de alguna manera en esta mirada de plantear primera evidencia, el contexto y la propuesta que les voy a recopilar de una serie de organizaciones y sociedades que son las que de alguna manera nos dan información, nos dan ciencia y nos dan aporte para poder hacer estos cambios. Y también la experiencia al finalizar, que ha sido lo que hemos hecho en nuestra facultad. Bueno, sí comenzamos un poco pensando lo que está viviendo el mundo, nuestra pandemia, lamentablemente las vidas que hemos perdido, la gente que está secuelada, los daños que ha tenido el mundo con esto, no terminan, tenemos para mucho tiempo, y eso es la cifra de hace unos días atrás, sin embargo va creciendo, y nos va dejando cada día un aprendizaje. ¿Qué hechos compartimos de alguna manera en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en nuestra sociedad? Primero, que hay desconcierto, parálisis y resistencia, y esto no es menor cuando de alguna manera estamos viendo que la incertidumbre, el temor paraliza. Y bueno, como funcionarios de la salud, como enfermeras, de alguna manera somos siempre los que decidimos enfrentar las problemáticas y las cosas sin parálisis, tomando decisiones a veces con angustia, con temor, y por lo tanto esta resistencia es normal en el ser humano, pero a nosotros, los profesionales de salud, no nos puede paralizar. Ha habido suspensión de actividades en educación y prácticas clínicas, y sin duda, esto que he dialogado con muchas otras organizaciones y con otros países en estos meses, claramente es un problema, es una situación que nos lleva a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que las prácticas, de las cuales hoy día yo vengo a hablar, de alguna manera
tratemos de que mejoremos los resultados, tratemos de que veamos cómo se reemplaza, tratemos de cómo sustituimos algunas cosas para resolver y sigamos formando a nuestros profesionales de enfermería, en este caso, con la mejor calidad. Desafío grande. Confinamientos, cuarentenas, cordones sanitarios, es lo que hemos vivido en todo el mundo, que retrocedemos, que volvemos, y eso es difícil para seguir avanzando, seguir pensando entonces cómo vamos a llegar a las metas. Pero también los cambios en la atención sanitaria, las reconversiones físicas y humanas, ya que hay mucha gente que está asistiendo que es clínico, se sabe que lo que está pasando, y vamos a referirnos durante la presentación, es crítico para llegar al minuto, de alguna manera decir, reciban a nuestros estudiantes, queremos tener práctica. Los alumnos lo quieren y se enojan porque no están en práctica, pero también entendemos que las reconversiones significó que no tenemos los mismos servicios, que las pediatrías no fueron las mismas unidades que antes, que las personas, porque una cosa son los cambios de recursos, de ambientaciones, las urgencias se convirtieron en UCI, los pabellones también, pero el recurso humano está deficitario, no está preparado, y aquí también vienen nuevos desafíos de cómo entonces ese recurso humano lo adaptamos a esta realidad. Eso ha llevado a problemas sociales, económicos, psicológicos, etcétera, y donde vemos el trabajo remoto, quien no se ha sentido frente al computador como se ve en la imagen, es un trabajo distinto. Entonces la pregunta es, ¿podremos tener buenas prácticas clínicas? ¿Serán seguras? Y eso es un poco lo que voy a tratar de analizar y proponer en esta presentación. ¿Es nuevo el tema de la seguridad? No. Sabemos que esto, y los que son aquí expertos en seguridad del paciente, sabemos que este libro, publicado a fines del 99, cambió un poco el concepto en salud, cambió la mirada de que el error existe, de que en ese entonces casi 100.000 americanos en esos dos estados murieron por errores médicos, se llaman, pero son errores del equipo de salud que eran prevenibles. También en el libro este sale que el problema no es que nosotros seamos malos, no es que nosotros hagamos las cosas mal, es que los sistemas, y subrayo esa palabra porque me voy a referir durante esta presentación a ello y quiero que se la dejen como guardadita, no son seguros. Trabajamos en uno de los sistemas más complejos, más inseguros que existe en el quehacer humano hoy día en el mundo. Y aquí traigo datos que son importantes para el ámbito de enfermería, como para hacernos las preguntas que hemos hecho frente a estos datos de hace 20 años publicados. La tasa de error en la mezcla de medicamentos intravenosos es del 20% por parte de las enfermeras, 9% por farmacias y 0,3% por fabricantes. Y me pregunta, ¿qué hemos cambiado en nuestras prácticas, en nuestra educación, en nuestra práctica clínica? Por lo menos en Chile, prácticamente nada. O sea, si yo miro lo que se estudió hace 30 años con lo que se está haciendo hoy día, nada. Y hoy día sí tenemos estos datos. Entonces son reflexiones que hoy día tenemos que empezar a hacer. Ya hay países donde uno va y la dosis unitaria está, y no importa si se pierde la medicación, pero esa es la dosis unitaria para ese paciente. Hoy día esta reflexión, esta discusión, que como decía la profesora Marisa, está discutiéndose en separado entre químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, enfermeras, ojalá nos lleve a una discusión interprofesional. También en este libro sale publicado que entre 441 errores analizados de medicamentos reportados, los errores de prescripción eran el 68% y de administración el 22%. ¿Cómo estamos preparando a nuestras enfermeras? ¿Cómo se están analizando las prácticas de ellas o ellos para que frente a errores de prescripción no sigan continuando con errores de administración? Ojo, los datos son hoy día relevantes y los tenemos que sumar. Otra evidencia es que cada 35 segundos se denuncia un daño a un paciente. 35 segundos, o sea, mientras yo hablo, miren la cantidad de daños, cifras que eran antes del COVID. Esto ha aumentado ahora. Que un médico o una enfermera es interrumpido en pabellón 13 veces por hora o cada 4,5 minutos. Este es un estudio del doctor Belandi en Italia. Él es jefe en Toscana de la seguridad del paciente y con un trabajo enorme que han desarrollado, no como experto solo en salud, él es doctor en factor humano, temas que también nosotros no hemos tocado y no hemos integrado en nuestros currículum. Y en base a lo mismo análisis de lo que pasa en pabellón, también señalo que las fuentes más frecuentes de distracciones en pabellón e interrupciones son
la gente entrando y saliendo, los teléfonos, las radios, los VIPEC, entre muchos. Y este estudio es bien interesante porque se hizo en paralelo, se levantaron los temas del el ambiente real in situ y se llevaron a simulación. Y esto fue el análisis y el comparativo. Y lo que pasaba es que las enfermeras con más experiencia podían subsanar estas interrupciones. No obstante, era más complejo en gente que no tenía la experiencia. Bueno, así como es, muchos datos, y quiero irme a la página de la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente, donde lo que vemos ahí el doctor Liam Donaldson, creador de esta alianza el año 2004, que lo primero que dice, tengamos un lenguaje, una taxonomía común, y que nos presentan estos datos. Y sin embargo, podemos mirar que el 1 en 10 de eventos adversos gestionados por las intervenciones del equipo de salud se mantienen después de muchos años, que se gastan muchos billones de dólares en errores de medicación, y lo menciono porque vimos que en la publicación ese era un gran problema por resolver, y este 1 de cada 10 fue estudios que se hicieron intrahospitalarios, pero el problema es cuando vemos que 4 de cada 10 pacientes son dañados en la atención primaria, y de ello el 80% de los daños podría haber sido evitado. Entonces ya la atención primaria pasa a tener otra problemática que hoy día tenemos que empezar a mirar. No solo el problema está en el intra, también cuando hay un actor que es el paciente y que debiéramos empezar a empoderar para que esto que está aumentando en el ambiente de APS no sea más complejo. Reportes de la OCDE, que también me voy a referir a varios datos de la OCDE, habla que el 15% de los gastos en los hospitales pueden ser atribuidos al tratamiento de pacientes en problemas que han tenido de seguridad. O sea, datos hay, evidencia hay, y eso tenemos que plasmarlo en nuestras nuevas prácticas clínicas, en nuestras prácticas curriculares, para que nosotros podamos tener estudiantes y profesionales del día de mañana seguro. Esta era la meta de la OMS antes de pandemia, donde graficó el mundo en cápsulas, en medicamentos. Por lo tanto, si ustedes miran, nosotros, las enfermeras, que tenemos en nuestras manos parte importante de lo que es la administración de medicación, es el desafío que se suma a todo lo que estamos viviendo COVID. Y dentro de eso, además, estaba la participación del paciente como una meta importante que teníamos que involucrar. Basta de ese paciente que está afuera, basta de este paciente que escucha, basta del paciente que recibe información. Y hoy día tenemos una situación mayor de error. Y aquí yo les quiero presentar un poco por qué esto aumenta, por qué hemos visto estos datos de alguna manera de resistencia a recibir estudiantes. Porque la organización, esta es una foto de nuestro país, donde se armaron hospitales para recibir a aquellos que no necesitaban una unidad de cuidado intensivo, pero sí necesitaban oxígeno y cuidados de profesionales de salud, donde la vestimenta, el tipo de trabajo cambió, atendiendo ahí a un recién nacido, que tuvimos que dejar el tema del apego y tantas prácticas que para nosotros eran realmente muy importantes, donde la crisis del trabajador cansado, temeroso, angustiado, se suma. ¿Y qué tenemos? Una crisis, pero por sistemas, por factor humano, porque esta tríada de elementos es lo que se refiere a factor humano. Y le pongo porque se habla hoy día en el mundo de factor humano ergonómico o de factor humano ingeniero. Ingeniero, la E es en el inglés engineer. Pero esa es la crisis que estamos viviendo. Y frente a esto tenemos que repensar nuestras prácticas clínicas, nuestras actividades curriculares con nuestros estudiantes. ¿Y qué hace distinto a lo que hablamos de seguridad del paciente antes de la pandemia, en que por primera vez somos nosotros, los del equipo de salud, los que nos vemos también, que nos vemos afectados por nuestros errores? No solo el paciente, no solo, digamos, quien comete el error, aparece alguien más aquí que es uno. Uno se suma al error y a cometer error en el otro, y por eso aparece en mayo del año pasado, seré yo el próximo que se muere, porque efectivamente esto trajo una situación dramática de contagios y de cosas que nos hicieron ver en qué estábamos fallando y en cuánto estábamos débiles en la preparación para enfrentar una pandemia. Y aquí también otra evidencia que quiero presentar, escrita por el doctor Liam Donaldson junto con la presidenta de la Alianza Mundial de Seguridad, la doctora Leland Ingram, en el Día de la Seguridad del Paciente, que es en septiembre y que se celebra
junto con la Semana de la Simulación por coincidencia, se publica esto en que es un llamado a los trabajadores por la seguridad, por la cultura de seguridad, ya no solo por la seguridad del paciente, es la cultura de seguridad donde nosotros como equipo tenemos que trabajar distinto, tenemos que desarrollar redes de colaboración y tenemos que entender que el riesgo hoy día está porque probablemente no avanzamos antes a este tipo de trabajo que nos habría ayudado a enfrentar mejor la pandemia. El Consejo Internacional de Enfermería también publica este documento, y aquí les traigo algunas cifras que son muy lamentables, publicadas hasta el 31 de diciembre del 2020, 2.262 enfermeras habían fallecido en los países que reportaron al Consejo Internacional, donde 1,6 millones de trabajadores de salud estaban infectados, y donde el burnout y el estrés, en un reporte que es el resultado de una encuesta en Estados Unidos, habla de que está ocurriendo en el equipo de salud. ¿Cómo entonces vamos a ser profesionales seguros? ¿Cómo entonces vamos a entrenar a nuestros estudiantes con este escenario? Difícil desafío, pero hay algunas cosas interesantes que podemos seguir mirando. Este resultado, esta discusión de, bueno, ¿qué hacemos con los alumnos? ¿Cómo los mandamos a práctica? ¿Cómo terminan sus carreras? ¿Cómo los titulamos? ¿Cómo los certificamos en su aprendizaje? Llevó a un grupo de expertas, todas enfermeras de Estados Unidos, Canadá, a hacer este estudio, perdón, este es el de la OCDE, en que venía una reflexión sobre el 2016 ya de cómo debíamos formar a las enfermeras. Y habla de se necesitan profesionales de la salud con habilidades correctas en lugares apropiados. Cuando uno dice correctas, ¿qué será? Lugares apropiados. Y bueno, son palabras amplias, pero dice el documento, promover en un mejor ajuste y su uso eficiente de las habilidades de enfermera. O sea, ya nos estaban invitando a mirar nuestros currículums. Hay enfermeras subcalificadas y sobrecalificadas, cómo llegar a un equilibrio. La revisión de los planes de estudio y la educación continua con recertificaciones, con políticas de Estado que sean las que instalen estos deberes y que sean las que instalen estas obligaciones para que también orientemos a las especializaciones de nuestras profesiones. Esto es algo que está en debe en muchos países, en otros se ha logrado más, pero Chile en esto está muy atrasado y obviamente hoy día se traduce en resultados complejos cuando estamos hablando de una pandemia. Y aquí está el estudio que yo les estaba mencionando de este equipo de profesionales expertas, enfermeras todas, y que hicieron en relación a la pregunta de cómo llevar la calidad de las prácticas, una revisión sistemática multicéntrica, donde lo que concluye este artículo, que los invito a que se lo lean, es que se han usado los mismos modelos de prácticas por más de 50 años. O sea, no cambió. Lo que se ha hecho siempre, se ha hecho bien parecida y porque por lo tanto se mantiene. Sin embargo, en este artículo, esta publicación, lo que lleva a cuestionar a las colegas es que la profesión sí ha tenido que cambiar porque la población ha cambiado. Y entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esta información? Hay desarrollo de medicación, hay avances de tecnología, hay pacientes de mayor complejidad con patologías múltiples que antes no teníamos cuando el modelo de práctica era hace 50 años de una manera. Entonces, proponen ella que la enfermería necesita otro nivel de competencias, que las competencias deben ser entrenadas y evaluadas en ambientes simulados con, primero, instrumentos estandarizados, instrumentos validados, ambientes clínicos similares, donde el estudio que les presenté hecho sobre errores de administración, o sea, de interrupciones en pabellón, se puede recrear correctamente para mejorar, para garantizar los aprendizajes. ¿Cuál era el problema? Los alumnos van a práctica con muchas veces tutores, y esto lo dice el documento y lo hemos visto todas nosotros, con documentos que son no estandarizados. Muchas veces las evaluaciones de sus prácticas son solo interrogaciones de contenidos y de memorística, que los instrumentos que usaban tampoco eran instrumentos iguales para todo el profesor y para todos los alumnos. Por lo tanto, la falta de estandarización, la falta de seguimiento, digamos, del proceso que se lleva entre lo teórico y lo práctico estaba en deficiencia. Eso implica establecer metodologías educativas prácticas y también
Algo muy importante que sugieren las autoras, la formación de tutores clínicos y educadores capaces de mirar el futuro. Hoy debemos sentarnos y en conjunto mirar cuánto más tenemos que cambiar el plan de nuestras prácticas hacia lo que viene más adelante, no hacia hoy solamente, sino hacia lo que se viene. Y para eso este tipo de eventos son muy relevantes. ¿Qué propuesta finalmente puedo yo sugerir? Lo que dice la OMS: entrenamiento, formación, liderazgo, investigación. Y aquí viene el desafío de que si antes uno lograba pensar en ser competente y lograr como individuo la competencia, el conocimiento, la actitud, la habilidad, hoy día tenemos que ser equipos competentes, pero en una cultura de seguridad. Y esa es la gran invitación. ¿Qué cambios debemos hacer? Cambios con propuestas y cambios de paradigma probablemente, donde tenemos que integrar simulación, y aquí hay una publicación que sale en marzo del año pasado, donde la INALS y la Sociedad Norteamericana se juntan para decir, hagan simulación virtual porque es tan válida como la simulación presencial. ¿Con qué? Con estándares de buenas prácticas, de las mejores prácticas. Esto está publicado en varios idiomas, pueden revisarlo, puede ser un instrumento para seguir viendo cómo llevar esto a escenarios donde me garantice la fidelidad y el realismo para que logren los aprendizajes que quiero desarrollar en nuestros estudiantes. Incorporar tecnología, las empresas están a disposición desarrollando mucha tecnología para apoyarnos en este desafío. El concepto de seguridad, instalarlo en el currículum y trabajarlo. La virtualidad como una herramienta que hoy día nos ha permitido unirnos a todos de distintas partes del mundo. La colaboración y las redes, la investigación que no debe estar ausente y que tenemos déficit en nuestra cultura latinoamericana, la interdisciplinariedad, la creatividad y la innovación. Aquí solo para compartir un estudio de una experiencia que hicimos con estudiantes en la universidad donde yo estaba antes, en la Finisterra, y donde hicimos un protocolo de administración segura, y que este protocolo tenía varias subetapas. Una de las subetapas es esta que tiene que ver con la administración, y lo traigo a colación por el tema que les mostré, los errores de migración que a nosotros nos preocupaban, y vimos que dentro de estos subprocesos habían algunas cosas en que nuestros estudiantes estaban muy débiles. Este protocolo se levantó con un grupo de expertos, se validó y mostró aquí que, por ejemplo, nuestros estudiantes no evaluaban y no valoraban en los pacientes el tema de las alergias, y no verbalizaban también o no revisaban el tema de la flebitis o de la extravasación del vaso sanguíneo. Cuando uno detecta y diagnostica errores es cuando uno puede hacer mejoras. Por eso, también yo los invito a pensar si estamos midiendo los errores de nuestros estudiantes en sus prácticas. Fue una de las preguntas que yo hice al llegar como decana a esta facultad. ¿Cuántas escuelas miden los eventos adversos de los estudiantes? Y tuve la grata sorpresa que enfermería sí hacía seguimiento, sí hacía intervenciones, pero no pasaba en todas las otras escuelas. Y en otras escuelas no había ni siquiera declaración de errores, y ya vimos que error es humano, por lo tanto sí deben haber habido errores. Mostrar un ejemplo de seguridad en el trabajo. Esta es la experiencia para hacer los traslados y las evacuaciones aéreas de nuestros pacientes. La primera evacuación aérea se celebró hace unos días, una mujer haitiana que ya ni supo cuándo la trasladaron porque estaba grave con COVID, y como nuestro país es largo y tiene, la necesidad a veces de usar unidades en otras partes, hubo que implementar todo un entrenamiento del equipo del SAMU junto con el de rescate aéreo para hacer estas evacuaciones con la gente de la Fuerza Aérea. Y hicieron escenarios con completo realismo, con credibilidad, con el desarrollo de competencias para que finalmente con el debriefing se reflexionaran y se hicieran las mejoras. Y el resultado fue esto: exitoso primer traslado aeromédico paciente COVID. Solo señalar que si bien no quiero reemplazar al humano jamás por un simulador y un paciente simulado, quiero hablar de que la seguridad debe ser un principio fundamental instalado en nuestras prácticas para que nuestros alumnos, al momento de estar con los pacientes, garanticemos lo que garantizamos en este traslado de aeroevacuación. Y aquí les traigo una primicia que va a ser aprobado ayer formalmente. La presidenta, la doctora Niran Dhingra, lo mandó por mail. Este documento, que es la última publicación de las metas estratégicas de la Alianza Mundial de Seguridad, fue aprobado en comisión con la OMS, que son los nuevos objetivos estratégicos. Y dentro de lo que sale aquí,
es esta rúbrica con 7 puntos, y de los cuales hay 2 que quiero mencionar. Uno, que tiene que ver con lo que había al comienzo, los sistemas y la seguridad de los sistemas, donde volvamos a generar confianzas y por lo tanto trabajar el factor humano ergonómico, como lo señala el documento. Y el otro es el punto 5, que habla de la educación en salud y del entrenamiento, donde debemos avanzar en el uso de métodos de simulación en el sistema de educación y formación profesional, identificando centros para liderar el desarrollo del proceso. Por primera vez veo un documento tan explícito y tan detallado, con propuestas que los invito a leer porque vale la pena, y les dejé el sitio para que lo revisen, porque ya esto es oficial y esto está aprobado mundialmente. En este documento también señala que, bueno, antes del documento quiero mencionar lo que es factor humano. Este es un paper escrito por el doctor Gaba y Wenger, ambos anestesiólogos, donde hicieron una revisión de que ingeniería de factor humano es la aplicación del conocimiento sobre las características y capacidades humanas, físicas, emocionales e intelectuales, y las limitaciones para el diseño e implementación de herramientas, dispositivos, procesos y sistemas nuevamente. Aquí invitamos a que todos participen, no es la enfermera, no es el médico con la enfermera, es todo, el administrativo, el ingeniero, el sociólogo, el psicólogo, para que implemente mecanismos y barreras que nos ayuden a mejorar la seguridad. Y por eso el paper señala que calidad no es igual que seguridad. Calidad es eficiencia y tiene que estar. Sin embargo, seguridad es factor humano, y eso lo hacemos en un sistema, con todos los elementos que ya les he mencionado. Cambios y desafíos, ya aquí lo que sale de este documento, la propuesta, es que hay factores que han impedido la educación sobre seguridad del paciente, y aquí tenemos una responsabilidad, y aquí parte de un tip de la receta, que hay desconocimiento de los educadores o formadores para enseñar la seguridad del paciente como una nueva área de conocimiento y aprendizaje. Tenemos que ver la asignatura, tenemos que ver la temática y las unidades que nos lleven a esto, y tenemos que formar a nuestros educadores en esto. Hay renuencia en las instituciones académicas a enseñar conocimientos de las disciplinas clínicas a los estudiantes de carrera de salud, porque estamos todavía con la fijación de la anatomía y de todos esos temas tan a lo mejor extendidos, que hoy día tenemos que migrar. Y la educación no ha seguido el ritmo de los avances tecnológicos, y por lo tanto también tenemos que mirar eso y ponerlo en nuestras agendas. La OCDE, por otro lado, habla de los datos. Los sistemas de salud deben estar hoy día vinculados a la Big Data, enseñar sobre tecnologías de información, deben estar las TIC, desarrollar nuevas formas de brindar atención y obtener mejores resultados, donde empoderemos al paciente, pero también donde lo hagamos participar de estos datos de buena manera. Entonces, hay un desafío, ya hay ideas y podemos seguir trabajando en ellas. No puedo, en un evento como esto, dejar de mencionar a quienes han trabajado, y un grupo importante de enfermeras, sobre lo que es la cultura climática y todo lo que es la justicia climática, y donde hay estudios importantes y documentación y evidencia de lo que está pasando y cómo vamos a ser responsables hoy día con esta pandemia del caos climático que está generando el uso de guantes, pechera, etcétera, etcétera. Y la experiencia, nosotros hemos visto esto como una oportunidad en estas 5 escuelas, donde se creó un centro de simulación, innovación y formación interdisciplinar, llamado CECIFI, para que todas las carreras pudieran practicar, y hemos llevado esto en la manera interdisciplinar, con un trabajo colaborativo, con creación de normas e instrumentos, redefinición de resultados de aprendizaje, incorporando tecnología, la simulación a distancia con software, y distintos software para entrenar competencias no técnicas, presenciales e híbridas, capacitación, mucha capacitación, estandarización, medición de resultados, y en enfermería la implementación de un convenio que significa el uso de las buenas prácticas con la RNAO. Desafíos hay, la robótica, la Serious Game, esta es una presentación reciente del doctor Carlos Prada en McMaster. Tenemos que mirar hacia allá, tenemos que aprender a usar un lenguaje común, usar herramientas de seguridad como el SPAR, conocer la nueva definición de seguridad del paciente de la OMS, donde la diferencia es que aquí incorpora el paciente, y la investigación. Mucha literatura que yo valía las competencias y los cambios curriculares en relación a las prácticas. Ahí tenemos la firma del convenio, el de la RNAO,
ya donde nos sumamos a esto de usar las guías clínicas y la red de colaboración. Finalmente, la simulación de esta en el pregrado y la educación continua y el posgrado, donde ese bebé que vemos ahí como muñeco permita que todo ese entrenamiento sea transferible a ese niño que finalmente merece todo nuestro cuidado y nuestra seguridad. Quiero terminar diciendo una frase de Albert Einstein, que es que en la crisis es donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Este desafío nos debe llevar a mirar positivo y con la responsabilidad como enfermera que elegimos una carrera de salud para mejorar y cuidar a nuestra población. Muchas gracias.